Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final, continuando con nuestra programación para este miércoles 7 de octubre del 2020. Llegamos con nuestro segmento Matrimonios Sólidos. Así es que bueno, vamos a darle la bienvenida a quienes dirigen este programa desde la ciudad de Ráquira, Boyacá. Así es que, ¿cómo están y bienvenidos? Muy buenas tardes, Jorge, y todos los oyentes que nos acompañan en este momento. Muchas gracias de nuevo por este espacio de hoy miércoles. Y bueno, es una bendición entonces hoy continuar compartiendo con ustedes este segmento que hemos titulado Matrimonios Sólidos. Hoy aquí con mi esposita Yolanda vamos a compartir un espacio bien agradable. Recordemos que la semana pasada iniciamos con una serie que hemos titulado Matrimonios de la Biblia. Y bueno, desde la semana antepasada con Adán y Eva, luego la semana pasada hablamos de Abraham y de Sara. Y hoy vamos a hablar de un matrimonio bien interesante que fue el de Isaac y Rebeca. Y en este matrimonio vamos a encontrar una especie de historia de amor, ¿sí? Como esas que nos gustan bastante, bien románticas. Entonces vamos a mirar qué fue lo que sucedió en esta historia de Isaac y de Rebeca. Entonces, para ello, pues debemos remitirnos a Génesis capítulo 24 y allí en Génesis vamos a encontrar esta hermosa historia en la que un padre se preocupa, se interesa porque su hijo tenga la esposa correcta, la esposa idónea. Por eso él, en esta preocupación, Abraham envía a su siervo, a un criado, para que a través de la dirección de Dios, por medio de la dirección de Dios, pueda este siervo encontrar la mujer ideal para su hijo. Recordemos que Abraham e Isaac, su familia, se encontraban morando, viviendo en la tierra de Canaán, pero pues Abraham por obvias razones no quería que su hijo Isaac se casara con una cananea, sino que fuera una mujer de su tierra. Y esto nos recuerda un principio bíblico, el de los yugos iguales, el de no unirnos en yugo desigual. Recordemos lo que dice 2 Corintios 6:14. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, aquí vemos evidenciado un principio importantísimo, que es el de unirnos en yugos iguales. Pero bueno, de todas maneras, en nuestro pasado, o de pronto alguno de nuestros oyentes estará diciendo, no, pero yo me casé, de pronto mi esposo no es creyente o mi esposa no es creyente. Bueno, pues sí, se han dado esos casos y esto no significa que deban divorciarse o algo así, no. Precisamente el Señor para todos siempre nos da la solución. Siempre el Señor en su misericordia nos da en su palabra la dirección y la sabiduría necesaria. Y también por eso en 1 Corintios 7:14 dice lo que debemos hacer cuando estamos unidos de pronto con nuestra esposa, o el esposo no es creyente. Dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Entonces, la tarea del esposo creyente o la esposa creyente es santificar a su cónyuge, es ser ese testimonio y ese modelo de que Cristo está en él o en ella para que asimismo, con ese testimonio, santifique en amor a su esposo o a su esposa. Entonces, bueno, aquí continuamos volviendo otra vez al tema de Isaac y de Rebeca. Hay algo muy interesante aquí y es que ellos logran encontrarse de una manera muy interesante. Y aquí nos remitimos como a esas películas de
de Hollywood, donde el hombre se encuentra con la mujer de una manera muy especial, que de pronto se tropezaron y se le cayeron todas las cosas a ella y él la ayuda a recoger sus cosas y cuando se miran a los ojos hay como amor a primera vista, ¿cierto? Eso es como lo que muestran las películas de Hollywood y todos quisiéramos o de pronto nos imaginamos que el momento de conocer a nuestra pareja, pues digamos, hubiese sido así, ¿no? Pero de pronto los que nos están viendo van a decir, no, yo me conocí con mi esposo de otra manera, no fue tan romántica la cosa. Pues nosotros también tuvimos nuestra forma de conocernos, ¿no, amor? Buenas tardes, casi no me dejan hablar. Y dicen que la que hablo tanto soy yo. No, buenas tardes, disculpen pues. No, disculpen, no, los sonidos, los perritos, nosotros vivimos en el campo, entonces esos sonidos son naturales. Silvestres. Son silvestres en el campo. Sí, hablando de esta bonita experiencia, pues poniéndola en práctica en nuestro matrimonio, la conquista pues es como igual la de dos par de muchachos que se conocen y de pronto sí tiene que haber un factor en común que es que le caiga bien a la otra persona, que le guste pues como a primera vista, ¿no? Como dice mi esposo, no fue de esa forma como la muestran los grandes romances, pero sí fue una bonita situación y pues cada uno tiene una experiencia, ¿no? En mi caso, yo no pensaba que, que él fuera a ser mi esposo, no porque no me gustara, no aplicara, sino que no, pues en mi pensamiento no estaba todavía tener un novio y más para casarme, pues no, uno piensa que en trabajar, que en estudiar, que como un sueño, ¿no? Proyecto. Un proyecto, pero en el matrimonio pues a veces no, en el caso de nosotros no, es que pues no era casarnos, pero mire que Dios se encargó de unirnos y después, mucho después, nos se pone a contar las historias, la historia de él, la historia mía y me dice, uy, ¿cómo hizo Dios? Es que es fantástico como él trabaja porque es muy interesante porque de dos partes diferentes y conocer al mismo Dios y ser el que toma el control de nuestras vidas independientes y luego empieza a manejar nuestro matrimonio. Es bien bonito. Sí, y empezando porque pues en el momento en que nosotros nos conocimos, no teníamos una relación personal con el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, pues fue, digamos, la misericordia de Dios la que nos guió luego, precisamente después de que nos conocemos, tenemos la oportunidad de conocer al Señor. Y bueno, ahí el Señor, como dice mi esposa, empezó a manejar nuestra relación y luego ya nos llevó al matrimonio. Pero fue muy, muy interesante. Pero veamos aquí lo que pasó en la historia de Isaac y de Rebeca. Abraham envía al criado y el criado lo que hace es, antes de llegar a identificar cuál era la mujer que le correspondería a Isaac, él ora, ¿sí? Qué importante es que oremos antes de tomar una decisión, ¿sí? En el caso de los que aún no se han casado, ¿sí? Qué importante es que pongamos en oración esta, esta gran decisión de encontrar a la mujer o al hombre que el Señor tiene para ustedes, ¿sí? Y eso fue lo que hizo entonces el criado, oró al Señor, ¿sí? Eso lo encontramos aquí en el versículo 14, ¿sí? Dice, del 12 al 14, ¿sí? Dice, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba y que responda, bebe y también daré de beber a tus camellos. Entonces, mira que el criado ora al Señor, pone en manos del Señor esta situación, esta decisión tan importante, tan crucial para la vida de Isaac, ¿sí? Y precisamente entonces después vemos que una de las mujeres que sale, que estaba en sus labores diarias, sale y precisamente esta mujer
sale y da de beber a este hombre y a los camellos. Este hombre llevaba 10 camellos. Y leyendo datos curiosos sobre los camellos, cada camello bebe en promedio 200 litros de agua y esos 200 litros los bebe en 3 minutos. Imagínense, son animales muy grandes y sabemos que son animales de desierto, por lo tanto deben tener siempre grandes provisiones de agua, ¿sí? En sus jorobas. Entonces, cada camello bebe 200 litros de agua. Y dice aquí que la mujer, en ese caso Rebeca, salió y le dio de beber a los 10 camellos del criado de Abraham. Entonces, imagínense el trabajo que hizo ella de una manera desinteresada, porque no conocía al criado, no sabía de dónde venía. Es decir, en ella no hubo ningún interés de que voy a darle de beber a los camellos para cualquier cosa. No, ella simplemente en su corazón sintió esa intención de servir. Entonces fue donde allí el criado se dio cuenta de que esta mujer tenía definitivamente un corazón de sierva y que indudablemente ella sería la mujer que sería la esposa de Isaac. Entonces, qué interesante ver cómo el Señor va mostrando, cómo nos va guiando a encontrar al hombre o a la mujer idónea, ¿sí? Primero que todo, un hombre que sea servidor de Dios, un hombre que ame a Dios, una mujer que sirva a Dios, ¿cierto? Entonces, es la primera condición que los que todavía no se han casado y nos están viendo en este momento y escuchando, debemos tener en cuenta. O la segunda, primero, orar. Y segundo, que ese hombre o que esa mujer que el Señor nos presente sea un hombre que sirva al Señor, que ame al Señor, que tenga al Señor en primer lugar antes que todo, ¿sí? De pronto habrá mujeres u hombres que ya, digamos, dirán, tengo 35 años, 30 años, el tren me dejó, el bus me dejó, no. Imagínense, Isaac tenía 40 años. 40 años tenía Isaac y no se había casado todavía, ¿sí? Entonces, para los que todavía no se han casado y están todavía por esas edades, no se preocupen, no se angustien, sigan orando, tienen esperanza, ¿sí? Tenemos un amigo precisamente que tiene 54 años y siempre amante del Señor primero que todo, y él no deja de orar para que el Señor en su tiempo envíe a la mujer idónea y está en ese proceso, ¿sí? Y estamos siempre también acompañando a este gran hermano que tenemos. ¿Qué quieres decir algo? Sí, me va a dejar decir. No, estaba pensando cuando el siervo oró a Dios, no significa que uno también va a orar y va a decir, si en el caso de nosotras las mujeres, ay, el muchacho que entre con jean azul y camisa verde, ese señor, ponga que sea ese. Y qué tal que entre por allá alguien que va por primera vez a congregarse a una iglesia. Entonces tampoco es la forma, ¿no? En este caso, pues vemos la historia de Jacob, vemos la historia, cómo eran sus principios, cómo era su fidelidad, cómo era, digamos, esa relación con Dios que tenían. Entonces, no, pienso que es un ejemplo que no se va a seguir textualmente, ¿no? Sino que hay que pedir mucho discernimiento y cuando uno dice temor a Dios y poner primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Yo pienso, el matrimonio, un buen esposo, unos buenos hijos, son añadidura, porque cuando uno pone a Dios en primer plano, Él se encarga de que todo funcione bien. Entonces no es desesperarse por, en estos casos, bueno, uno que tenga mayor edad, pues va a decir, no, yo ya no voy a encontrar a nadie, pues Dios sabrá por qué Él tiene la razón. ¿Por qué toca esperar un poquito más? Como puede que hayan parejas que también tenemos el caso de una amiga, se casó felizmente enamorada, pero yugos desiguales. Quería arreglar a su esposo por el camino y en menos de 5 años se separaron. ¿Y cómo quedó? No sabe si está casada o está separada todavía, ella lo ama, ella sigue orando por él, pero entonces no es la forma de hacer las cosas, ¿no? Primero orar y si es un hombre o una mujer temerosa de Dios, esté tranquilos, por ahí es, por ahí es. Sí,
son las consecuencias de las malas decisiones, ¿no? También lo que dice aquí Yolita con respecto a eso, ¿no? O sea, no es orar y que como por arte de magia, ¡pim!, va a aparecer pues el esposo o la esposa ideal, ¿no? En ese caso, sí, también muy importante lo que dice Yolanda, es que estamos hablando de un hombre como Abraham, un hombre de principios, un hombre que tenía relación, una comunión con Dios muy especial, y por eso es el Señor quien lo guía a que proceda de esta manera para que a través del criado encuentre la mujer idónea para su hijo, ¿sí? Pero bueno, es un caso muy particular, pero que sí es importante que apliquemos el principio de la oración, siempre de orar al Señor para que el Señor nos muestre y nos dé esa capacidad de discernir. Así es. Y bueno, luego pasamos a ese momento tan especial, ¿sí? A ver, de hecho, inclusive es importante que reconozcamos siempre la dirección de Dios, ¿sí? Que además de la oración, estemos siempre en la dirección del Espíritu por medio de la palabra. Que reconozcamos que es el Señor el que está hablando. Y vea que eso fue lo que pasó con Rebeca. Cuando el criado le habla a Rebeca y conoce a su familia, le explica a su familia, pues cuáles son sus intenciones con respecto a Rebeca para que sea esposa de Isaac. Entonces, la respuesta de los padres de Rebeca fue muy, muy diciente porque ellos entonces reconocen que fue la dirección de Dios la que, o el designio de Dios, lo que los lleva, digamos, a permitir que Rebeca entonces vaya y se case con Isaac, ¿sí? Dice aquí la palabra, dice, así que el siervo va a la casa de ella para contarle a toda su familia acerca de Abraham y de cómo Dios le ha dirigido a su propósito, ¿sí? Entonces, había un reconocimiento por parte de Betuel que era el papá de Rebeca. Betuel reconoció que había un propósito divino en todo, que estaba la providencia de Dios, estaba en medio de esta situación. Y entonces es cuando, ahora sí pasamos a ese momento, el que decíamos al principio de nuestro programa, ese momento del amor, ¿no? El momento del encuentro entre Isaac y Rebeca. No se conocían, nunca se habían visto, pero miremos la situación en la que se encuentran. Estaba Isaac caminando por el campo. Era una costumbre, dice la palabra de Dios, que era una costumbre de Isaac, en el versículo 63 de Génesis 24, que él acostumbraba a caminar por el campo, a meditar, ¿sí? Isaac siempre siguió el ejemplo de su padre. Vean lo importante que los padres trabajen en esos principios en sus hijos. Él sabía que lo más importante era tener una relación con Dios, antes de una relación con un ser humano, en este caso, con una mujer, con un hombre, para que fuera su esposa. Él sabía también que lo más importante era andar en una buena relación con Dios, en una comunión verdadera con Dios. Y eso es lo que hacía Isaac. Él pasaba un tiempo, o siempre su tiempo, meditando en el campo, meditando en Dios, en su palabra, meditando en lo que Dios quería para su vida. Y aquí entonces dice la palabra de Dios, ¿vas a decir algo? No. Dice la palabra de Dios que entonces estaba Isaac en la tierra del Negev, y por la tarde salió a meditar en el campo, y alzó los ojos y miró, y he aquí venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos, y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió, y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Vean qué bonito este encuentro tan hermoso. Él levanta su mirada, ella levanta su mirada y se entrecruzan entonces, y hay ese primer impacto, ¿cierto? Pues aquí la Biblia no especifica si fue un amor a primera vista, así como las de las películas que hablamos o de los cuentos, bueno, pero sí vemos que hay un impacto, ¿cierto? Y entonces Isaac cuenta lo que había pasado, el siervo cuenta a Isaac lo que había pasado y comprenden la situación. Pero qué bonito, qué importante es que lo que pasa allí, ¿no? Un encuentro de amor, ¿sí? Ella dice que se puso el velo, siempre ella en su puesto de sierva,
de un corazón humilde, ¿sí? Qué importante es que entonces el hombre y la mujer tengamos, primero que todo, esos principios que el Señor nos da para nuestra vida, para ahí sí dar esos pasos importantes, como es el caso de encontrar a la mujer o al hombre que será el esposo, ¿no? O la esposa. ¿Sí? El matrimonio es una decisión muy seria, no es una salida a algo que me está acosando, ¿no? En diferentes situaciones. Ese romanticismo que se cuenta ahí, que pues uno se imagina algo como tan bonito, como tan especial, pues ahora los jóvenes, no, ese romanticismo como que le dicen a uno está cursi, pero igual esas cosas como tan bonitas, como tan sencillas, tan puras, pues eso se ha perdido y pues no es uno decirle a los muchachos que eso ya no se hace, sino que no es, o estimularlos más bien, o motivarlos a qué es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere, lo que Él nos ofrece en la palabra, en su plan, es maravilloso, es muy grande y muy exigente, digo yo, es muy exigente porque los jóvenes piensan que la palabra de Dios, la Biblia es aburrida, que porque se lee y eso está ahí siempre y hace muchos años sucedió, pero se ha perdido como eso que hay ahí, la esencia está ahí. Entonces es como estimular a los niños, ¿no? Porque los niños empiezan viendo el ejemplo de papá y mamá y luego van creciendo y entonces el modelo papá y mamá está muchas veces dañado, se va rompiendo poquito a poco, entonces se les daña el prototipo que ellos tienen. Entonces uno dice, no, papá y mamá, por Dios, un día tal vez se falle por alguna equivocación, pero Dios sigue siendo, dicen los salmos, den gracias al Señor porque Él es bueno y Él es fiel y su amor es para siempre. Sí. Entonces esas palabras no están escritas ahí porque sí, sino porque eso fortalece, eso enriquece, edifica y los hijos van creciendo con esa imagen de qué es lo que Dios quiere, cómo es un matrimonio, qué es un matrimonio. No es buscar una salida, un matrimonio no es buscar una salida a un problema. Sí, qué importante es que precisamente eduquemos a nuestros hijos en una cosmovisión bíblica, ¿sí? Porque lo que dice acá mi esposa, hoy a muchos jóvenes se les habla de la Biblia y ellos piensan que es un libro de mitos, de leyendas, o que lo que dice allí ya no aplica para nuestra época, ¿sí? Entonces, no, la Biblia trasciende los tiempos, trasciende las culturas, trasciende todo, ¿sí? Porque es la palabra de Dios. Por eso la Biblia es la que nos muestra precisamente esa cosmovisión bíblica para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros mismos comprendamos cuál es el propósito de Dios y cómo debemos proceder ante todas las situaciones de nuestra vida. Y en este caso, ante una situación tan importante como la decisión de quién será ese esposo o esa esposa con la que pasaremos el resto de nuestra vida. Y para poder sobrellevar todos los retos y todas las circunstancias que trae consigo el matrimonio. Retos y circunstancias que siempre, estando en esa cosmovisión bíblica, van a ser edificantes, van a ser buenas experiencias, no va a ser algo tortuoso, no va a ser un camino de sacrificio, digamos, algo como malo, ¿sí? Como que, ay, la vida del matrimonio es dura. No, por el contrario, el matrimonio es un caminar juntos de la mano de Dios y siempre va a ser, cada situación que se presente va a ser para edificar y para avanzar y para sentirnos cada vez más cerca del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, precisamente... iba a aportar algo. Yo creo que todos los papás y mamás son como Abraham, ¿no? Preocupados porque quién va a ser la esposa de mi hijo. Así esté pequeñito, pues cuando vaya grande, que estudie, que no se va a fijar en nadie, quién se va, bueno, si es un muestre, miramos a ver si es una buena niña, si es de principios. Entonces, todos los papás inconscientemente vienen ya haciendo eso, preocupados por que sea una buena pareja, ¿no? Sea un complemento para ese hijo, esa hija. Entonces, se está haciendo lo mismo. Qué bonito sería que los papitos empezaran, pues, como a
a seguir haciendo eso, pero tomados de la mano de Dios. Sí. Mire que ese ejemplo está acá y está en Génesis, está iniciando la Biblia, pero muchas veces se pasa por encima y no se pone cuidado, ¿no? Y uno dice, esa es la mejor forma, esa es la mejor forma de decir, el niño tomó, el muchacho, el joven ya tomó la decisión de casarse, pero esa niña no me gusta, esa niña no es de principios, esa niña no veo que sea juiciosa, o al contrario, no, ese muchacho no le conviene. Dios en cierta parte utiliza a los papás, ¿no? Pero en ese momento cuando él toma la decisión y desafortunadamente no se ha llevado como una disciplina en el hogar sobre la palabra de Dios, pues va a llegar un punto donde ya es tarde, ya es muy tarde, porque así le diga, no hijo, no le conviene esa mujer porque, bueno, hay muchas cosas que no muestran, no es temerosa de Dios, pero cuando no se le ha Principal. enseñado a decir al hijo, tú tienes que ser temeroso de Dios, ¿qué le va a ofrecer a esa muchacha? O esa muchacha, ¿qué le va a ofrecer al muchacho? Entonces, hay un punto donde ya es tarde, ya es muy tarde porque ellos, a pesar de todo, ellos toman una decisión y esa decisión la toman y ya no hay nada que hacer Ujú. y muchas veces puede ser tarde. Entonces es mejor desde pequeños, no es que diga que estén criando hijos para que se casen ya apenas se gradúan de un bachillerato, no, sino que eso es un paso que hay que tomar en la vida y qué rico lo tomen, lo tengan en cuenta, porque a muchos jóvenes se les pregunta, cuando sea grande, ¿qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Bueno, son preguntas que uno les hace. Y en ellos no está contemplado un matrimonio, nunca, nunca. Ujú. Viajar, estudiar. Y muchas veces, no, mi papá quiere que viaje, mi mamá quiere que yo viaje, que no, que nada de esposa, que eso es un embarque, que los hijos son un embarque, cuando no, eso también cae dentro del proyecto, Sí, solamente que organizado, bien planeado y, y Dios lleva, cuando uno empieza a buscarlo, cuando uno empieza a entregarle su proyecto y colocarlo en las manos de Él empieza a hacer, Él empieza a hacer y a obrar en la vida de cada uno. sí, Entonces, es trabajo de los papás, es trabajo de los papás. así es. Se rompe definitivamente con la cosmovisión bíblica cuando lo que dice acá mi esposa, se le pregunta a los muchachos y no pasa por su mente todavía el matrimonio. O, o inclusive hoy en los jóvenes es muy fácil decir, no, no es necesario casarnos, simplemente voy a Mm, probar con ella un tiempo y si funciona bien, si no funciona tan bien, ¿sí? O vamos a sí, unirnos, pero no queremos tener hijos, o bueno, mm. se rompe O totalmente con el modelo de no hay plata Dios. para la boda porque quiero una boda Sí, grande, sí, fantástica, siempre con se anteponen eso no. cosas que no tienen nada que ver con el modelo bíblico. Por eso es tan importante Mm, que nosotros, los esposos, los padres también, eh, primero que todo, a través de nuestra relación, seamos modelo para nuestros hijos y para que ellos también en un futuro tomen la mejor decisión y tengan y anden en ese camino de, de que nos ha trazado el Señor, ¿sí? De seguir eh, creando matrimonios, dando origen a familias nuevas, matrimonios nuevos, ¿sí? Para que la sociedad se siga edificando, la iglesia se siga edificando. Entonces, volviendo otra vez al caso de Isaac y de Rebeca, dice aquí la palabra en el versículo 67 que Isaac trajo a la tienda de su mamá Sara, de su madre Sara, y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, aquí es muy importante ver cómo que ellos consuman su matrimonio, Isaac y Rebeca, pero lo más importante aquí es, dice acá, y la amó. Ahí está la clave, ¿sí? Este es el final feliz de esta historia de amor, o digamos el inicio feliz más bien de esta historia de amor, ¿sí? El amor. Recordemos que el matrimonio es el modelo de la relación de Cristo con su esposa, con la iglesia, ¿cierto? Y de hecho nos dice en Efesios que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces aquí hay un ejemplo claro de que Isaac amó a su esposa, es decir, se entregó a su esposa, ¿sí? Santificó a su esposa, que es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, qué bonito ejemplo de amor el de Isaac y de Rebeca. Y esto no quiere decir que fue el matrimonio de, mejor dicho, el matrimonio perfecto. No, de ahí vinieron problemas, vinieron situaciones que vivieron Isaac y Rebeca
bastante difíciles. Y para citar, les voy a nombrar 3 situaciones difíciles que ellos pasaron. Primero, duraron 20 años luchando por tener hijos. Algo muy parecido a lo que ha pasado también con Abraham y con Sara, ¿cierto? Pero no dejaron de confiar en Dios. ¿Sí ven? Entonces, el matrimonio perfecto no es el que no tiene problemas, sino que el que tiene problemas, pero que pone su confianza en Dios, centra sus fuerzas en el Señor, ¿cierto? Otra situación que vivieron. Ellos, recordemos que tienen gemelos. El Señor les bendice y tienen gemelos que fueron Jacob y Esaú. Pero en esa crianza de sus hijos había como cierto favoritismo, ¿cierto? Recordemos que Isaac prefería más a Esaú porque era cazador, porque era fuerte, y mientras que Rebeca prefería más a Jacob. Entonces, había favoritismo entre los hijos. Y algo también tenemos que aprender, ¿no? A no generar esos favoritismos en los hijos porque traen problemas que ya sabemos qué pasó allí. Y también hubo deshonestidad y engaño. Recordemos que se cambiaron los papeles, digamos así, cuando Isaac iba a bendecir a su primogénito, que iba a ser Esaú, pero por el engaño que hubo allí, pues fue Jacob. Entonces, hubo problemas, hubo dificultades, no fue el matrimonio perfecto. Sin embargo, siempre, a pesar de esas dificultades prevaleció el poder del Señor, porque ellos, igual, a pesar de sus fallas, nunca dejaron de confiar en el Señor, se dejaron moldear por el Señor, tuvieron que asumir obviamente consecuencias, pero el Señor fue bueno con ellos y siguió su propósito con esta familia, con este linaje que daría lugar a la nación de Israel y a la venida de nuestro Señor y Salvador. Entonces, esa fue la historia de hoy sobre el matrimonio de Isaac y Rebeca, una historia de amor verdadero. Muy interesante para ponerla en práctica. Los que ya son casados, entonces no digan, no, ya no podemos, no, al contrario, llega un punto donde los matrimonios, a veces hay rupturas por cosas muy simples, ¿no? Por una rutina. Cuando uno dice, no, podemos, si ya estamos los dos, no hay necesidad de ir a buscar otra pareja para volver a intentarlo, volver a fracasar, No, eso no está contemplado No. en un matrimonio cristiano, pues no está contemplada esa palabra, no debe existir. Pero bueno, hay casos donde desafortunadamente se han abierto brechas y se le ha dado entrada al enemigo y el enemigo sí sabe cuáles son las debilidades de cada uno. Entonces es cuestión de sentarse a hablar y decir, bueno, empecemos a hacer las cosas como a Dios le agradan. Y hay muchas formas de darle un inicio y de volverse a enamorar, volverse a ser amigos, porque una relación cuando empieza con un matrimonio, no sé por qué siempre termina como perdiéndose la confianza, cuando antes de novio eran los super amigos, se contaban todo, pero cuando empieza una relación ya no hay confianza, no puede haber confianza. Entonces, nunca dejar de ser amigos, de ser amantes, de ser confidentes, de ser, bueno, Sí. los dos para todo. Es bonito tener proyectos entre los dos, no separados. Y de poner siempre a Dios por sobre todas las cosas, primero por sobre todas las Así cosas. es. Amén. Importantísimo. Antes que los proyectos, antes que los hijos, antes que todo, siempre el amor a Dios sobre todas las cosas y el Señor se encargará de encaminarnos siempre a un buen fin en el matrimonio, que es glorificarlo a Él a través de el amor en el esposo, la esposa y los hijos también. Amén. Entonces, Así es. esa fue la palabra de hoy, el mensaje de hoy en Matrimonios Sólidos. Espero que haya sido de edificación y esperamos encontrarnos dentro de 8 días. Los invitamos a que lean Proverbios 9. Ahí es la invitación a la sabiduría. Poner a la sabiduría, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar a nuestros corazones, ¿no? Y Él es el que nos guía. Entonces los invito a que lo lean y lo pongan en práctica una y otra vez. No necesitan correr. Y lo Son mediten. 18 versículos nada más, pero medítenlo, háblenlo con los niños. Siempre digo eso. Involucren a los niños dentro de la familia, porque es que ellos están dentro de la familia, no están por fuera, están ahí.
Ajá. Entonces, para que lo mediten, así como lo meditaba, como veíamos el ejemplo de que Isaac meditaba siempre en la palabra del Señor. Bueno, qué buena la enseñanza de hoy realmente y yo creo que nos deja mucho, mucho, mucho por aprender. Y es nada más, yo creo, la fe que tenía Eliezer, que era el esclavo el siervo, perdón, ¿Cierto? el siervo, de él, digamos, como no decir retar al padre, sino decir realmente cómo él en su fe podría saber que estaba haciendo las cosas correctas. Y él Sí. decía, esto va a ser así. Yo creo que esto lo hemos visto en varias partes de la Biblia, como con Gedeón también. Esto sucede también ahorita con Rebeca, donde realmente como que le ponen en sí como... Es que estamos acostumbrados a llamarlo pruebas, pero no son pruebas. Esos son como el punto de la fe que tenemos y que si esto pasa, esa es mi fe la que se está mostrando. Entonces, todo lo que Eliezer dijo que sería como para él saber si estaba en lo correcto, así fue. Entonces, esto lo que nos da a entender realmente es que el Padre quiere que nosotros le pidamos a Él todo, pero bien específico. Y eso siempre lo tenemos que tener muy claro, que debemos ser bien específicos cuando le estamos pidiendo a Él. Porque en ocasiones nosotros estamos pidiendo un montón de cosas y se nos conceden, pero no sabíamos realmente para qué era lo que estábamos pidiendo. En Uh-huh. el momento, Así es. lo que decimos, obtuvimos esto, pero ahora qué hago con esto si realmente Sí. entonces, en este caso, Dios conoce, sí, Dios conoce el pensamiento, dice que conoce la palabra desde antes que la digamos, pero Él siempre quiere que nuestros deseos, yo los llamo antojos, deseos del corazón, anhelos del corazón, porque Dios quiere que se los confesemos y confiemos en Él, que le contemos, ¿no? Y ya es la voluntad de Él, se dice, sí, se lo ganó, o dice, no, todavía no, hay que esperar, o en la voluntad de Él está es. realmente no Uh-huh. necesita. Pero eso, digamos, eso de estar, nosotros somos como padres, nosotros queremos que nuestros hijos agradezcan lo que nosotros hacemos por ellos. Sí. Más sin embargo, nosotros sabemos que ellos agradecen y ellos saben que están agradecidos. Pero igual a nosotros nos gusta que nos digan gracias porque cómo le quedó la comida. De esa misma forma, el Padre quiere que tengamos esa comunicación. Él no quiere que Uh-huh. Él lo que pide es esa comunicación con Él. Y esa comunicación es sentarnos y decirle, mire, esta comida está muy buena, o esto no me gustó, o esto me gustó. Esa es la comunicación que Él quiere. Él conoce todo. Pero es que es donde está realmente esa paternidad que nosotros tenemos con Él, esa relación paterno-filial, que nosotros podamos confiar plenamente en Él, que podamos contarle realmente lo que nosotros necesitamos. Él ya lo conoce, pero lo quiere escuchar. Lo mismo pasó en este caso con Eliezer. Ya sabía realmente cuál era la mujer. Ahora, otra palabra, digamos, el significado de la palabra Rebeca. El significado de la palabra Rebeca es cautivar. Y eso se ve claro porque desde un momento ella cautivó a Eliezer porque le pareció una mujer hermosa y cautivó realmente a Isaac cuando la vio. Entonces el padre no se equivoca con nada. El nombre que ya tenía Rebeca era porque ya tenía un principio y un fin. Sabía dónde estaba y sabía cuál iba a ser el propósito de ella. Pues desafortunadamente al final ya con sus dos hijos, y Esaú y con Jacob, entonces ahí vienen unas cosas que ella como que ya estaba haciendo, que no era como lo siendo bien igualitario en las cosas, siendo bien balanceada, se tiró panza a un lado del otro, pero bueno, yo creo que eso sucede y lo vemos nosotros en nuestros días. Ahí vemos padres que tienen una tendencia más a un hijo o a una hija, aunque el amor sigue siendo igual por todos, pero yo creo que uno como que empieza a comunicarse más con un hijo cuando este es el que obedece, este es el que hace caso, como que tiene más afinidad con él. Y yo creo que eso pasó y se ve desde ese tiempo, desde Esaú y Jacob. Pero sí, Así es. una historia bien bonita y que nos deja muchas enseñanzas. Sí, no, y yo creo que, Jorge, mi esposa se debería llamar Rebeca porque cuando yo la vi, ella me cautivó también a mí. Antes de En ser el momento que la vi. Pero aparte de que signifique que lo cautivé, también fue que vio esos principios de fe, sí, una obediencia. Pues Sí. gracias a Dios, mis padres, a pesar de que ellos no son de hogar cristiano, pero digo yo, son católicos como Dios quiere. Y me inculcaron esos principios y siempre hubo ese temor a Dios. Uh-huh. Sí, lo que Sí, pasa son principios que quedan allí. Mm.
Exacto, lo que pasa es que en momentos determinados nosotros hemos como abierto una brecha entre lo que es el cristianismo y cualquier otra doctrina y pensamos que son diferentes, pero Sí, cristianos y es desde que seamos educados realmente por medio de la palabra o en la palabra, yo creo que ahí no hay forma de que digamos que uno es cristiano y otro es católico, porque es que uno puede ser católico, lo que sea, o cristiano y le enseñan una cosa, pero uno no la aplica o no la practica, entonces ¿de qué nos sirve ser eso? Nos sirve sí. realmente lo que nosotros aprendemos, lo que practicamos, lo que vivimos y lo que mostramos realmente. Yo creo que es Ujú, lo que hace la gran diferencia. así es. Así es. Bueno, el tiempo se Lo cautivé. sí, cautivado y de ahí no se va a mover ya. Ah, ya, ya. Vuelvo y lo cautivo. Ah, Todos los días me cautivo. Así, tenemos que cautivarnos todos los días. En el Rebeca amor del Señor. 4. Bueno, muchas gracias de verdad para ustedes por la enseñanza de hoy, para nuestros oyentes. Igual los invitamos a nuestro próximo segmento de Matrimonios Sólidos, próximo miércoles 4 de la tarde, por esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. a usted, Bendiciones para gracias. todos. Muchas gracias.